Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La imparcialidad de un juez debe ser un punto de partida en todo sistema judicial. Se espera que un juez haga justicia más allá de sus simpatías y antipatías, de sus preferencias y aversiones. La propia alegoría de la justicia consiste en una mujer con los ojos cubiertos por una venda. Pero, ¿es posible esta imparcialidad? ¿Puede un juez librarse de sus temores y sus sueños, de sus creencias religiosas y sus valores íntimos a la hora de emitir una sentencia? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Estaba leyendo este libro que publicó hace 3 años Richard Posner, que se llama How Judges Think, ¿cómo piensan los jueces? Y a raíz de la lectura de este libro, he invitado a 2 expertos en el pensamiento judicial para que le expliquen a nuestro auditorio cómo piensan los jueces. Pueden ser imparciales, pueden ser neutrales, qué se debe esperar y qué no se debe esperar de un juez. Esta noche nos acompaña Alberto Pérez Dayán, que es magistrado de circuito, una de las figuras más queridas dentro del Poder Judicial, estuvo en la terna para ser candidato a ministro de la Corte. Tus sentencias, Alberto, son comentadas por todas partes y nos sentimos muy contentos de que nos acompañes esta noche. Gracias. Y por otra parte, a Imer Flores, investigador, crítico, cáustico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Imer. Déjenme empezar con una pregunta didáctica para empezar el tema de una manera más amable. Imagínate, Alberto, que estás en un restaurante comiendo y de repente ves cómo frente a ti llega un sujeto que le vacía la pistola a otro y le dice, te mato porque te aborrezco. Al día siguiente lo detienen, se lo llevan y al día siguiente llega a tu tribunal, a un juzgado donde tú eres juez. Pero el MP no presenta buenas pruebas y el sujeto dice, yo no fui. Tú lo viste, tú escuchaste. Tú sabes perfectamente que el sujeto es culpable, pero eres un juez de legalidad. Eres un juez y se espera que seas neutral, que seas imparcial y que apliques la ley. ¿Qué haces con ese sujeto? Desde luego que las actuaciones procesales son fundamentales en el sustento de una sentencia. Y en este caso tan particular tenemos a un juez que a su vez resulta testigo de los hechos de los cuales tendrá que hacerse un pronunciamiento. Su gran dificultad es que si él apoyara una sentencia con su propio testimonio, pues este no tendría ningún otro valor que lo que él mismo dijo y perdería esa neutralidad. Es un gran enigma lo que al que se enfrenta en estas circunstancias. Si el caudal procesal es insuficiente, no podría justificar una sentencia condenatoria a pesar de que conoció algo. Si el caudal procesal le da la oportunidad de atar indicios sobre una base de verdad preconcebida porque él lo vio, creo que puede llegar a una sentencia en donde razonablemente demuestre por qué cada uno de esos elementos de prueba le llevan esa convicción. Esta actitud del juez, ¿te parece correcta? Pues mira, yo creo que coincido en una parte, en el sentido de que tendremos que distinguir entre un juez o un justiciero que tiene que hacer justicia y la imagen de un juez que es un juzgador, que tiene que actuar conforme a derecho, administra justicia conforme a las reglas del juego. Entonces yo coincido en el sentir de que tiene un actuar un tanto limitado, dentro de un margen de lo actuado, y como bien dice el magistrado, partiendo de la idea que tiene, él sabe que algo más falta, como que entonces quizás él pudiera generar esa prueba o buscar que eso sirviera de inicio para generar alguna prueba, pero siento que ahí ya se estaría dejando de ser juez como juzgador y se estaría pasando a un juez justiciero, ¿no? John Henry Merriman, el autor de este famoso libro que se llama La tradición jurídica, dice que hay muchos tipos de jueces. Se distinguen 2, el del sistema del common law, de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos, y el sistema romano canónico. Dice, el primero es un héroe, porque toma decisiones, porque asume responsabilidades, porque para mejor proveer ordena diligencias. El otro, el juez del sistema romano canónico, pues es un burócrata judicial, atento, que tiene que estar checando que todo vaya en orden, que todo vaya bien. Si el fiscal presentó, si no presentó, si se presentó la copia, se anexó el sello.
¿Es justa esta visión de Merriman desde tu punto de vista? A mí me parece que ya la visión ha trascendido un poco las líneas del common law y del civil law. Me parece que ya no es tan cierto que los jueces anglosajones sean completamente esta imagen del héroe. Y creo que ellos también tienen esta tendencia de jueces muy formales, como nosotros, y que también nosotros ya tenemos tendencia de jueces un poco más garantistas, más progresistas, ¿no? Entonces yo creo que ya no es tan tajante, aunque la distinción es muy parecida a la que hacía yo entre el juez juzgador y el juez justiciero. Entonces yo ahí coincido en esa imagen, pero me parece que ya la hemos superado de alguna forma. Tenemos hoy que ser muy cuidadosos de que los jueces, su trabajo es su trabajo es decirnos el derecho, como decía Bacon, y no dar el derecho. Para eso tienes al legislador, entonces él tiene que actuar dentro del margen del derecho. Ahora bien, si nosotros tuviéramos unos juzgados ya no de legalidad, sino fueran juzgados como de equidad, pues bueno, tienes ese margen de maniobra. Entonces ahí entra la posibilidad, por ejemplo, de los jueces de constitucionalidad, donde el juez de constitucionalidad tendría un margen más amplio de maniobra, porque está en juego la Constitución, está en juego todo el sistema constitucional, y diría yo, ya no nada más es la Constitución en sí, sino todo el sistema como conjunto que deriva de esa Constitución. Y sin embargo, la ley dice que el juez mexicano, tiene que tomar las diligencias necesarias para mejor proveer. ¿Qué significa eso, Alberto? Mejor proveer, meterse al asunto, pedir más pruebas, hablar con el MP. ¿Qué significa mejor proveer? El juez es el conductor del juicio y en esa medida él tiene que hacer acopio del acervo necesario para informar y dictar esta sentencia que defina una situación dada. Desde luego que para mejor proveer, el juez habrá de hacerse llegar todas aquellas cuestiones procesales y de prueba que resulten necesarias para informar su criterio. Ponos un ejemplo. Un ejemplo que tú hayas vivido en que hayas mejor proveído. En ocasiones, tratándose de responsabilidad médica, por ejemplo, las periciales son altamente técnicas y no son temas a los que el juez puede acceder con tanta facilidad. Y hay ocasiones en que puede proveer lo necesario para que algún otro organismo imparcial por naturaleza pueda explicar una serie de datos. El juez entonces, para poder comprender en esencia, en su cabalidad, lo que tiene frente a sí, es posible que se haga de alguna otra información, en tanto tampoco viole las reglas de la equidad procesal, ni supla alguna de las partes. En esa medida el juez, a efecto de normar criterio y poder tener una sentencia bastante más informada y más cuidada, puede entonces ordenar para mejor proveer el desahogo de alguna otra cosa que le resulte auxiliar de lo que ya tiene, pero desde luego no podrá implementar pruebas o rechazar alguna solo porque no le corresponde, no le convencen, etcétera. Mejor proveer supone hacerse de los medios necesarios para comprender más integralmente lo que ya tiene. Y esto exige imaginación y exige audacia del juez. Y hasta duda, porque la duda es importante y cuando algo no le ha convencido tendrá que hacer todo lo necesario para tener claridad, ya sea de culpabilidad, inocencia, de condenar o no condenar. Son todas estas herramientas que le lleven a dictar un pronunciamiento lo más apegado a la ley. Vamos a un corte y continuamos hablando de neutralidad y de imparcialidad de los jueces.